Manel Loureiro, bienvenido a Atrapalibros y volverte a ver para darte la enhorabuena por este libro de Cuando la tormenta pase. Muchísimas gracias. Estoy feliz de volver a encontrarnos y estoy feliz de encontrarnos además pues, con este libro, con el premio y con todo lo que está pasando a su alrededor, que es tan bonito cuando te ¿Es pasa una como... tormenta lo que te está pasando ahora mismo? No sé lo que, o sea, no soy capaz de describirlo. O sea, no sé si es tormenta, si es vendaval, si es terremoto, si es todo a la vez, si es una mezcla de cosas. Es una sensación que me lleva persiguiendo desde hace años, pero que cada vez es más acelerada, ¿no? Que pasan un montón de cosas a mi alrededor y yo cada vez tengo menos control de los acontecimientos y me voy dejando llevar. Es muy bonito. Bueno, en esta novela hay muchas cosas que no podemos contar, pero hay otras muchas que sí, porque he escuchado algunas entrevistas. Eso no te lo puedo contar. Bueno, Sí. vamos a ver lo que podemos contar. Empecemos por el protagonista, Roberto Lobeira, que me parece que es la primera historia que escribes protagonizada por un escritor. Sí, sí, porque al final siempre nos gusta transitar por sitios que conocemos bien, ¿no? Entonces, fíjate, mi primera novela, el protagonista era un abogado, yo era abogado Tú eras entonces, abogado. y ahora de repente el protagonista es un escritor porque si lo hubiese hecho hace unos años a lo mejor era un poco presuntuoso, ahora es un terreno que conozco bien. Es un escritor que está dejando atrás un pasado en otra profesión. Es alguien que está buscando un sitio tranquilo donde escribir, o sea, proyecta mucho lo que hago yo y lo que pasa es que a él de repente le empiezan a pasar cosas absolutamente terribles porque no es consciente cuando llega a esa isla en la que él busca un sitio tranquilo donde escribir su historia que está poniendo un pie en un polvorín a punto de estallar, que solo hace falta una chispa para que todo salte por los aires y que él va a ser esa chispa involuntaria que haga que todo explote. Claro, porque cuando Roberto llega a ese sitio, a la A la isla de Oms, sí. desembarca allí y todo lo que puede salir mal, sale mal. Llega a la isla de Ons, que es un sitio muy especial porque es un sitio que en invierno queda prácticamente aislado, con 20 o 30 vecinos, que no tiene un servicio de comunicación regular con tierra firme, que ni siquiera tiene la luz eléctrica garantizada a todas horas, como sucede en la vida real. Y lo primero que encuentra es que hay dos familias, entre esas 20 o 30 personas, que están profundamente enfrentadas. Es eso que dicen de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Que ese enfrentamiento está a punto de saltar por los aires, que hay alguien más en esa isla que le deja regalos sangrientos en la puerta de su casa tratando de decirle algo que él no puede entender, que hay una vieja medio loca en la parte más Ahora aislada hablaremos. de la isla que tiene teorías disparatadas que él no se cree, pero que la realidad parece llevar la contraria. Y todo salta por los aires cuando las olas arrastran a la orilla un fardo. Claro, un fardo en Galicia, en una ría. Y hasta ahí podemos contar. Y hasta ahí podemos contar. Entonces, es cierto que él se mete en un avispero y no es consciente de que todo lo que va a hacer a continuación va a hacer que los acontecimientos se precipiten. Esa es la clave de un buen thriller, que empiecen a pasar cosas y que las cosas que vayan sucediendo vayan arrastrando de manera orgánica y ordenada al lector y que lo obliguen a pasar páginas sin poder parar hasta llegar al final. Y mira que en esa isla no hay muchos habitantes, ¿no? Hablamos de esos enfrentamientos rurales, como decíamos, en este caso son los Freire y los do Campo. Sí. A medida que avanza la novela ya descubrimos el porqué de esta aversión entre ambas familias. Sí, pero esto pasa, no solo pasa en esta hipotética isla de Ons, con estos Freire y estos do Campo, eso pasa en muchísimos pueblos, villas y aldeas de toda España. Es decir, familias enfrentadas desde hace generaciones que ya no se acuerdan de por qué se odian y que mantienen como un enfrentamiento tenso, larvado, ¿no? Es decir, que pasa en el rural y no pasa en las ciudades. Si tú y yo en una ciudad nos llevamos mal, lo tenemos muy fácil. Con no cruzarnos, ya está, se nos pasa, ya ahí se acabó la historia. En un sitio pequeño es inevitable que nos estemos cruzando todos los días y eso hace que ese roce lo que hace es reavivar esos rescoldos de rencor. Claro, a veces esos enfrentamientos llegan a un nivel crítico y explotan, ¿no? Y entonces es cuando de repente aparecen en la prensa nombres como Fago, como Puerto Urraco, es decir, sitios que no deberíamos conocer y que conocemos todos porque de repente un día algo pasó que hizo que explotase por completo. Siempre me han fascinado esas historias y siempre tuve ganas de contar una historia
que tuviese lugar en ese entorno. Pero a diferencia de, pues eso, de Fago de Porturraco, si te pasase y te pillase a ti en medio, que podría salir corriendo, Roberto no puede salir de la isla de Ons. Es imposible. Hay una tormenta que lo mantiene incomunicado con tierra. Y no solo no puede salir, sino que aunque avisen las autoridades lo único que podrán hacer es encogerse de hombros y decir, cuando las condiciones mejoren, llegaremos. Mientras tanto, arréglense como puedan. Y claro, es un entorno perfecto. O sea, es la historia. Oye, tú te has ido allí para En invierno. poder, en invierno, que no como los turistas, ¿no? Que podemos cogernos el ferry y Sí, bueno, he acercarnos estado en verano, pero hasta también en allí. invierno. ¿Te ha pesado tanto la soledad como le ha pesado a nuestro protagonista? Uy, muchísimo, muchísimo. De hecho, yo ya he descubierto cuál es la respuesta correcta a la pregunta esa de ¿qué te llevarías a una isla desierta? Gente. Llévate gente, seguro. O sea, la soledad autoimpuesta, cuando no es buscada, es muy complicada, por no utilizar otra palabra más malsonante, ¿no? Es la sensación de estar en un sitio donde durante horas puedes no cruzarte con nadie. Es agobiante, es agobiante. Y eso que a Roberto Logueira no le pasa eso en la isla, que siempre se está cruzando con gente para ser una isla pequeña y casi deshabitada. Pero sí que es verdad que la sensación era desasosegante, ¿sabes? El saber que la civilización está cerca, que la puedes ver al otro lado del mar, que puedes ver la costa, pero que no puedes llegar hasta ahí y que no iba a poder llegar hasta ahí hasta que viniese a buscarme algún barco para llevarme a tierra firme, era como, oye, que es como si estuvieses viendo la luna, ¿sabes? Pero no puedes tocarla, es extraño, es extraño. Roberto se cruza pues, con alguno de los habitantes, ¿no? de la isla de Oms, como puede ser Rosalía Freire, la Sí. matriarca galega, o quizás Antía, o Sí. Ramón do Campo, o Oswaldo. Háblame de alguno de ellos. Sí, hay dos personajes que representan este enfrentamiento entre los Freire y los do Campo, que son los respectivos cabecillas de cada familia. Está Rosalía Freire por un lado y Ramón do Campo por el otro. Dos personas atrapadas por el pasado, dos personas atrapadas por el resentimiento, dos personas implacables, dos personas decididas y motivadas sobre todo a aplastar de la manera que sea a la familia rival, sin darse cuenta de que el peligroso peaje que supone eso para las siguientes generaciones es verse inmersos en un remolino de odio del que no pueden salir. A ellos les da igual, es su objetivo vital, porque es el objetivo vital de sus padres y de sus abuelos. Por eso decíamos lo del polvorín, ¿no? Lo del polvorín, que al final, cuando Roberto llega a Ons, él no es consciente de que está pisando la isla en ese momento en el que ese enfrentamiento larvado está alcanzando el punto crítico. Que cualquier pequeño factor puede desencadenar una cadena de acontecimientos incalculables. El factor es él. ¿Y cuál es el personaje que quizás más te atraiga? No sé si quizás femenino, ¿no? Porque te gustan mucho los personajes femeninos. Me encantan los personajes femeninos porque son muy complejos, tienen muchísimos matices. Frente a los desafíos, los hombres tenemos como unas respuestas mucho más primarias. Hay un problema y lo empujamos, ¿no? Es decir, problema, lo empujo. La respuesta femenina, y las generalizaciones son malas siempre, ¿no? Pero la respuesta femenina es si hay un problema, le doy una vuelta, le doy otra vuelta, y a veces le dais demasiadas vueltas, ¿no? Pero encontráis la manera de encontrar un enfoque transversal. Pero hay un personaje en esta historia que es un personaje masculino, que es un personaje muy joven, que es la primera persona que se encuentra a Roberto al llegar a la isla. Y es un personaje que me fascina porque es una persona que tiene una discapacidad intelectual. Y para mí era un desafío construir un personaje con una discapacidad intelectual que resultase creíble, pero que al mismo tiempo no fuese caricaturesco, que resultase creíble y que al mismo tiempo no cumpliese los estándares habituales en esta historia, que sea un personaje que tiene un papel protagonista, aunque sea un secundario. Diego tiene un papel protagonista porque precisamente como es diferente, como tiene una discapacidad, mucha gente actúa como si no estuviese delante y por eso él sabe más que nadie porque ve y oye más que nadie. Y le acabé cogiendo muchísimo cariño y se nota a lo largo de la historia como para mí es quizás uno de los ejes fundamentales de esta novela. Y uno de los atractivos también de la novela, indudablemente, es esa ambientación, ¿no?
de la isla Sí. de Oms y esas descripciones del entorno que nos hace estar allí. Por ejemplo, la descripción que haces de la misma tormenta que deja incomunicada a la isla. Claro, mira, las tormentas, esos temporales, ahora les llaman ciclogénesis explosivas, que es un nombre que mola mucho más, ¿no? Explosiva, ciclogénesis explosiva. Oye, ¿quién no quiere una ciclogénesis explosiva? O sea, claro, son las tormentas de toda la vida, los trenes de temporales que van entrando por la fachada atlántica y que van golpeando de manera inmisericordia uno detrás de otro, que es lo que hace que Galicia sea ese sitio húmedo y verde y que forma parte del día a día, pero es que en una isla que está frente al Atlántico, o sea, es que tú te pones en la cara oeste de Ons y miras hacia el horizonte y sabes que al otro lado tienes Virginia, en Estados Unidos, que no hay nada en medio. Es decir, que entre tú y los Estados Unidos solo hay miles de kilómetros de océano que vienen hacia ti y que rompen con fuerza. Y esas tormentas, ese clima, al final tiene que envolver a los protagonistas. Una de las cosas que yo pretendía es que mientras estén leyendo cuando la tormenta pase, las lectoras y los lectores se mojen, que sientan la lluvia calándoles la ropa, que sientan el frío, que sientan el viento, que sientan la humedad, que sientan esa sensación de estar en una tormenta. Las reacciones de momento, de las críticas de momento son esas, precisamente, mayoritariamente, que se sienten atrapados dentro de la tormenta. Y es verdad que con esta historia, y más allá del premio, que el premio es genial, ganar un premio es alucinante, pero ha pasado algo que va mucho más allá del premio y que para mí es maravilloso. Esta semana me lo dijeron, además. Cuando la tormenta pase es el libro más vendido en España en estos momentos. Es el número 1 en ventas. En todas las categorías, a nivel absoluto. El libro más vendido y el libro más leído. Como escritor, ¿Cómo te quedas? es complicadísimo, es que no lo puedo explicar. Mira, me enteré esta semana, me mandaron un mensaje y estaba entrando en un parque, iba a coger mi coche y empecé a pegar botes de alegría y de repente me empezaron a salir lagrimones por los ojos y empecé a llorar, pero de emoción desatada porque es verdad que había estado cerca muchas veces, pero es tan difícil llegar a ese número 1, es tan complicado, es la culminación de un camino, o sea, a nivel creativo es la leche, o sea, es dificilísimo explicar. Bueno, ahí estaba en Para ti es pura felicidad, para nosotros también. Bueno, ahí estaba en el parking llorando como un idiota y se me acercó un empleado del parking y me dice, ¿está usted bien, señor? Claro, me ve llorando. Entonces mi reacción es coger y le doy un abrazo. Entonces el tipo pensó, este es idiota, o está mal de la cabeza, está llorando, me da un abrazo, se va a su coche hablando solo. Claro, estoy muy feliz, estoy muy contento porque significa que cuentas con la confianza de mucha gente que te acompaña. Y que lo estás haciendo bien, ¿no? Sí, pero hay muchas más cosas. Sí, que lo estás haciendo bien, que hay mucho trabajo detrás, pero nunca puedes olvidar el factor de la suerte. Y esto para mí es un mensaje para mucha gente que está empezando, que tiene ganas, que quiere ser escritora, que quiere ser escritor, que está empezando en un mundo que es muy competitivo y muy complicado, y que sepan que el camino es posible, pero que hay un factor que no depende de nadie, que es el factor de la suerte, el factor de los imponderables. Hay muchas cosas que se tienen que alinear por el camino y que no van a depender, que no dependieron en ningún momento de mí, que no dependen de ellos. Pero que si no salen una vez pueden salir la siguiente y que el trabajo es fundamental y que la suerte hay que buscarla y hay que quererla y hay que mimarla y que sí, que hay que tener una pizca de talento, pero que hay que trabajar muchísimo. Y que yo sí lo veo a demostración de alguien que empezó escribiendo casi por accidente y fíjate dónde estoy. Que si yo he podido, que ellas y que ellos que también pueden y que no dejen atrás sus sueños. Mira, lo puse en redes sociales el otro día. Lo más importante de llegar al número 1 es que se lo puedo enseñar a mis hijos, que se lo puedo enseñar y decirles, veis chicos, si trabajas duro, o sea, si no bajas los brazos en ningún momento, los sueños se cumplen. Y esa es una de las mejores lecciones que puedes dar en la vida, sabiendo que hay cosas que no dependen de ti. Y eso es maravilloso. Y solo por eso, para mí, más allá del Fernando Lara, que ya es la bomba, o sea, es el principal premio que ya me llevo de cuando la tormenta pase y lo que queda. Nos encanta compartirlo contigo. Y ya que dices suerte, te recojo el guante y hablemos de meigas, hablemos de supersticiones, sí. Porque Galicia está llena, ¿no? de claro. mitología, de viejas leyendas. Y en este libro también las claro, tenemos. porque eso salpica.
salpica todo, salpica todo, a ver, voy a ponerlo en matiz, ¿no? Porque si no parece que por las ciudades andamos hablando de megas y de Santa Compaña, no, o sea, la vida urbana es igual en todas partes, pero sí que es verdad que en ese mundo rural, en ese mundo que se apaga poco a poco, que está agonizando, esa España vaciada también pasa en Galicia, evidentemente, hay un submundo que viene de esa cultura popular, que viene enmarcado en esas tradiciones y leyendas que comparte con toda la cornisa atlántica, con Gales, con Bretaña, con Escocia, con Irlanda, que eso permea todo y que forma parte de esa explicación de por qué suceden las cosas. Eso le pasa a Lobeira cuando llega a la isla, que se encuentra a una supuesta meiga. Vale, ¿cómo? Elvira Couto, una amiga que tiene una teoría alocada de qué es lo que está sucediendo en la isla, que él no se la cree porque él es un urbanita y encima actúa con una cierta condescendencia. Mira que he llegado a esta isla llena de pueblerinos, mira lo que me están diciendo. Pero la realidad, que es tozuda, se empeña en llevar la contraria. Entonces, en un determinado momento, Roberto duda. Y me encanta que esa duda se transmita a las historias y las salpique, porque en el fondo nos conecta con algo muy primario, con algo muy fundamental, porque todos estamos a 4 o 5 generaciones, como mucho, de ese mundo. Y es bonito conectarte con ese algo que en el fondo te resuena dentro. Vamos a ir terminando, Manel, porque no queremos destripar y no lo estamos haciendo. No. Estamos cumpliéndolo. Estamos dando vueltas alrededor, Cumpliéndolo. contando de qué va el libro sin contar nada importante. Oye, ¿el crimen perfecto está a la vista de todo el mundo? El crimen perfecto es aquel que nadie se da cuenta que se ha cometido. Cuidado, y esto es dificilísimo. ¿Vale? Cometer un crimen sin que nadie se dé cuenta es complicado. Y en este caso, el crimen perfecto sucede, y lo vamos a dejar así votando para que los que estén viendo esto digan, ¿de qué están hablando? El crimen perfecto es cuando la autoría puede quedar repartida entre muchísima gente. Vale, pues terminamos con algo que no hayas contado en ninguna otra entrevista. Con algo que no haya contado en ninguna ¿Ves? otra. Eso es un reto. Eso es un reto, sí. Algo que no haya contado en ninguna otra entrevista. Vale, te diré que la casa en la que se aloja Roberto Lobeira en Cuando la tormenta pase está basada en una casa real en la que me alojé yo, y la descripción de la vivienda es exactamente la misma. Y fue en esa casa, una noche, no de invierno, sino de verano, donde de repente tuve ese momento en el que entendí que tenía que contar la historia allí. Y fíjate cómo a veces las historias surgen de los sitios y de las circunstancias más insospechadas. Y esto surgió de estar mirando el mar en medio de la negrura, recuerda que la electricidad está relacionada con eso, y ver las luces brillando en la costa, en aquella casa en concreto, y dije, en esta casa es donde arranca la historia que voy a contar. Y fíjate tú a dónde me ha llevado. ¡Qué maravilla! Pues Manel, nos vemos la próxima vez cuando la tormenta pase, si no te importa. No, y yo encantado, y ya hablaremos de la próxima historia. Ah, bueno, es que la próxima historia y que tienes adaptaciones cinematográficas que nos hemos dejado ahí, por favor. Pero que hay una liada alrededor. Apocalipsis Z. Apocalipsis Z se estrena 31 de octubre. 31 de octubre, que te doy la fecha que no se la había podido dar a nadie hasta ahora, 31 de octubre, noche de Halloween, además, maravilloso, se estrena simultáneamente en 192 países, se estrena a nivel mundial. En Amazon Prime. En Amazon Prime Video, uno de los grandes estrenos de Amazon Prime Video para esta campaña navideña, que hay más adaptaciones audiovisuales en marcha, que es como un montón de cosas. ¿Ves? Nos tenemos que volver a ver. Nos tenemos que volver a ver y que espero que cuando la tormenta pase dentro de poco podamos contar cosas también y que es todo bonito y que es maravilloso y que es una locura. Muchas gracias, Manel. Gracias a vosotros. Es un placer, ya lo sabes.